presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Gloria al Señor. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden tomar asiento. El pasado martes estuve hablando en nuestra iglesia de Miraflores en Santo Domingo con el tema Sola Escritura. Y hacíamos referencia a la importancia que le dieron los reformadores a la palabra de Dios. Uno de los pilares de lo que se conoce como la Reforma Protestante era volver la iglesia a las Escrituras. Que la iglesia vuelva a ser guiada por las Escrituras. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando en esta hora le cuesta entender eso, porque no conocen lo que pasó. Dijo alguien que el que no conoce la historia tiene la tendencia a repetirla, o algo parecido a eso, ¿verdad? En el fondo, quizás quien no conoce los errores, ¿verdad?, del pasado, es posible que también lo cometa en el presente. Y la Reforma Protestante surge como una respuesta al deterioro espiritual en el cual había caído la iglesia cristiana por un periodo de casi 1000 años, 10 siglos, toda la Edad Media que abarca el siglo V hasta el siglo XV. ¿Por qué? Porque el deterioro de la iglesia cristiana y apostólica que surge en el libro de los Hechos comienza en el siglo IV, cuando la iglesia cristiana dejó de ser la iglesia perseguida por el Imperio Romano y se convirtió en la iglesia del Estado, o la iglesia del emperador, o la iglesia pegada del gobierno, para decirlo en un término llano que muchos puedan manejar. Esa unión de Estado con la iglesia cristiana, ese vínculo que luego produjo una cosa tan extraña como que el emperador se convirtiera en el jefe de la iglesia. Eso comenzó a deteriorar la fe, hasta el punto de que a finales de la Edad Media ya la iglesia era una entelequia espiritual que no soportaba el mínimo cuestionamiento o análisis con respecto
a la Escritura, a la palabra de Dios. Se había divorciado de la palabra de Dios. Y la Reforma Protestante tiene un legado muy amplio. Restauración espiritual. Y aunque uno parezca repetitivo, y esta semana yo en uno de los programas que hago en Radio Ven y Cielo TV, hacía una interacción con el público preguntándole a la gente qué tanto conocía, si entendía que los evangélicos de hoy conocían qué fue la Reforma Protestante. Y la respuesta de la mayoría era que más de un 80% de los evangélicos de hoy no saben nada de lo que fue la Reforma Protestante. Incluyendo una hermana que llamó de esta iglesia, que dijo que ella no sabía nada. Yo soy uno de los pastores que me gusta hablar de eso, que siento la responsabilidad. Aquí se enseña en el discipulado de eso. Pero si eso pasa con gente de una iglesia donde se habla, imagínense donde no se habla nada. Y la Reforma Protestante básicamente significó ese rompimiento dentro del seno de la iglesia cristiana en el siglo XVI. 1517, 31 de octubre, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Y comenzó una revolución espiritual que hace que expulsen de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana a todo el que se unió, a todo el que se adhirió a los postulados de la Reforma. ¿Qué buscaba la Reforma? Que la iglesia volviera a la palabra. ¿Qué buscaba la Reforma? Que ya no se adoraran ídolos, esculturas. ¿Qué buscaba la Reforma? Que los sacerdotes fueran hombres de Dios, que no fueran corruptos. ¿Qué buscaba la Reforma? Que los que ejercían el ministerio no fueran gente que comprara los cargos para ser líder de la iglesia. Todas esas cosas estaban pasando. ¿Qué buscaba la Reforma? Que los líderes de la iglesia no fueran gente que fueran detrás del dinero, sino que cumplieran con el sagrado ministerio de proclamar el evangelio. Eso buscaba la Reforma. La Reforma enfrentó, sobre todo en el tiempo de Lutero, pero fue una constante en esos 100 años de gestación que más o menos tuvo. La Reforma enfrentó las llamadas indulgencias, que fueron perdones papales que se establecieron para que la gente que pecara comprando esos perdones quedaba libre de su pecado. Y la gente tiene que saber esas cosas. Los católicos y los evangélicos. El que tenía más dinero para comprar perdón era más santo. Y el que no tenía dinero para comprar perdón se lo llevaba el diablo. En términos prácticos era eso. ¿Qué provocó la Reforma? La Reforma decía, eso no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no fue lo que nos enseñaron los padres de la iglesia. Eso no fue lo que enseñó Jesucristo. Eso no fue lo que enseñaron los apóstoles. Y como se mantuvieron en esa posición, a muchos los mataron. Como el caso de Juan Hus, que fue quemado en una hoguera humana delante de toda su iglesia y de toda su ciudad. Fueron quemados, fueron perseguidos, fueron matados de manera inmisericordia, asesinados por causa de su fe. Y los otros los expulsaron y lo dejaron vivo porque no lo pudieron matar. Como fue el caso de Martín Lutero. Martín Lutero se salva porque Dios
puso gracia y el emperador de Alemania, el jefe de Alemania, el jefe del gobierno alemán lo protegió a expensa de toda la presión que le hizo el imperio romano y todo el sistema de la Iglesia Católica a nivel mundial. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que recordarlas. Ahora, la Reforma, además de ese legado espiritual, trasciende a la sociedad. Trasciende a la sociedad porque las palabras de Cristo en San Juan 8:32 no pierden vigencia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo hoy quiero hacer un repaso de la impronta, como dicen algunos políticos cuando usan palabritas domingueras. El beneficio que dejó la Reforma Protestante en la educación de las naciones que aceptaron la Reforma y que después se impuso aún en las naciones que no aceptaron la Reforma Protestante. Porque si la gente conoce eso, va a entender el valor de la Reforma Protestante. Y algunos me dirán, ¿por qué esto es importante, pastor? Una de las razones por qué es importante es porque a través de la historia muchos han procurado culpar a la iglesia en general, sobre todo o incluyendo a los protestantes, como gente atrasada. Muchos han tratado de decir que los creyentes en Dios, que los practicantes del evangelio son gente sin escuela, sin conocimientos, como que el evangelio, y ahí nos meten dentro del baúl de las religiones, dicen que las religiones, incluyendo el evangelio, lo que traen es atraso a los pueblos y a las naciones. ¿Cuántos han oído cosas como esa? Sobre todo en estos días que quieren cambiar leyes y quieren traer toda esa agenda liberal y de inmoralidad que está muy popular en el mundo occidental. Quizás porque han creído lo que dijo Karl Marx, filósofo, sociólogo e historiador del siglo XIX, considerado el padre teórico del socialismo científico y del comunismo moderno, el padre del marxismo y el materialismo histórico, cuando dijo: la religión es el opio de los pueblos. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Eso lo dijo Karl Marx. Un hombre que cuando usted analiza su vida no tiene méritos para ser imitado en nada. Pero los profesores anacrónicos de Sociología 01 en las universidades todavía están enseñando a Karl Marx. Cuando el marxismo fracasó, ha fracasado y ha sido un desastre para la humanidad. Esa es la realidad histórica. Esa es la verdad. La realidad, la verdad es que desde antes de Karl Marx las cosas han sido diferentes a lo que él dijo. Porque como dice Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en justicia. Y quiero que repasemos un poquito ese legado en algunas áreas. No voy a poder ahora tratar todas las áreas, pero me voy a limitar a una, porque el legado es el resultado que nos deja. No evalúe las cosas por lo que le dicen, por el bla, bla, bla. Evalúele por la realidad,
por los resultados tangibles. Porque a veces nos dejamos embaucar con cosas que se dicen, pero que nadie puede probar. En la educación, la reforma protestante ha sido determinante para el desarrollo integral de las naciones. Debido a la insistencia de los reformadores en la centralidad, en la importancia de las Escrituras para la vida del creyente, eso hizo necesario educar al pueblo para que cada creyente pudiera leer por sí mismo las Escrituras. El paganismo que entra en la iglesia por el emperador Constantino en el siglo IV llevó la iglesia a vivir un cristianismo paganizado que al margen de las Escrituras enseñaba que era suficiente ver las imágenes, la Biblia de piedra o la Biblia de los pobres para conocer la fe católica. Eso produjo un alto nivel de analfabetismo entre los católicos. Porque se enseñaba que lo único que tú necesitabas era ver la imagen de la Virgen, de la Biblia de piedra, de la Biblia de los pobres, y una cantidad de cosas, y tú no necesitabas conocer más de Dios. Lo demás te lo decía el sacerdote, vía el Papa, vía todo el sistema religioso. Y por eso la gente no tenía Biblia, ni aprendía de la Biblia, ni le interesaba la Biblia. Yo soy un muchachito de 50 y pico largo ya, pero yo recuerdo que todavía siendo yo un adolescente, en muchos pueblos de este país se decía que el que estudiaba la Biblia se volvía loco. Esa es la verdad. Para que la gente no estudiara la Biblia. Los reformadores, en cambio, entendieron que el cristianismo del Nuevo Testamento no descansaba en ritos, ceremonias o imágenes, sino en la palabra de Dios, inspirada, infalible y suficiente. Por lo tanto, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de las Escrituras, no solo era necesario para la salvación, sino para el crecimiento y la madurez espiritual, como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Es por eso que con el surgimiento de la Reforma en el siglo XVI, la expansión del Evangelio siempre iría de la mano con la expansión de la alfabetización. Porque los reformadores entendían que para propagar el Evangelio había que enseñar a la gente a leer y concomitantemente a escribir. Que no se podían quedar sin la capacidad de leer. Porque la forma de alimentarse de la palabra era leyéndole. Óigame, en el siglo XVI no había internet, no había radio, no había televisión. Yo sé que a la sociedad de hoy le cuesta entender eso, que algún momento se ha vivido sin eso. Un joven me dijo hace unas cuantas semanas atrás, ¿y cómo podían vivir sin ese aparato? Es decir, él no puede concebir la vida sin ese aparato. Y es comprensible desde su óptica. Estoy hablando de una persona de 18 o 20 años. No lo puede concebir, pero los que tenemos unos añitos más, la vivimos. Vivimos la era del teléfono, del fax. ¿Alguien recuerda el fax? Y cuando comenzó el internet con el dial-up, hermanos, en el siglo XVI solo se podía conseguir la Biblia.
fue el inicio, lo primero, el inicio de la imprenta. Comienza con Gutenberg imprimiendo la Biblia en el siglo XVI, en la Alemania del siglo XVI. Ahí comienza la imprenta. Ahí se comienzan a hacer publicaciones escritas, muchas copias, libros y demás. Estamos hablando de un tiempo donde la única manera de poder contar con la palabra de Dios de manera regular era con la capacidad de poder leerla escrita. ¿Y qué deciden los reformadores? Para eso necesitamos alfabetizar a los creyentes. Si queremos que puedan conocer la palabra de Dios, tenemos que traducir la palabra al idioma del pueblo, cosa que nunca quiso la Iglesia Católica. Es en los 60 que la Iglesia Católica decide aceptar que se hable o que se traduzca la Biblia en otro idioma que no fuera la versión del latín, de la Vulgata latina. ¿Cuántos saben del latín aquí? ¿Cuántos han hablado latín alguna vez? Latín. Usted no sabe ni con qué se come eso. Pero ese es un idioma de la Edad Media. Y así, óyeme, en los 70 todavía aquí, y cuidado, aquí en este país se daban las misas en latín. Y la gente iba a la iglesia y oía que decían unas cosas y decía amén. Los más jóvenes se ríen de eso, pero los más viejitos saben que eso era así. Usted se ríe de eso porque el conocimiento de la verdad, como dijo Cristo, te hace libre. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En Ginebra, Suiza, se funda la primera escuela pública y obligatoria de la que se tiene conocimiento en el año 1536. 20 años aproximadamente después de proclamar la Reforma Protestante. Y son los protestantes los que fundan y motivan la primera escuela pública y obligatoria en Ginebra, Suiza. En junio de 1559, también en Ginebra, y bajo el impulso de Juan Calvino, otro de los reformadores, se fundó una universidad donde los jóvenes podían estudiar sin costo alguno. De más está decir que los herederos de la Reforma siguieron ese mismo ejemplo. Cuando surgen los puritanos en el siglo XVI procurando reformar la iglesia anglicana de Inglaterra para que terminara de soltar los ritos católicos, impactaron la sociedad inglesa porque disminuyeron el índice de analfabetismo en Inglaterra, porque todos se esforzaban por alfabetizar a sus feligreses. Para el año 1642, los puritanos que vivían en las colonias americanas promulgaron una ley que requería educación para todos los niños en los fundamentos de lo que hoy es Estados Unidos de América. Y en 1647 establecieron las escuelas públicas, las cuales por supuesto eran muy diferentes a las de hoy día. Este movimiento pro educación produjo también grandes universidades que, aunque muchas de ellas se oponen actualmente al cristianismo, fueron fundadas por cristianos protestantes para promover la instrucción del pueblo de Dios, porque veían la enorme importancia que tiene el desarrollo del intelecto para una fe cristiana vigorosa. Ese es el caso
de la Universidad de Oxford, Cambridge, Harvard, Yale y Princeton, entre otras. Esa es la verdad histórica. Esa es la realidad. La idea moderna de la educación popular que tenemos hoy, es decir, educación para todos, que se ha consagrado como uno de los derechos humanos, surgió primeramente en Europa durante la Reforma Protestante, cuando la autoridad papal fue reemplazada por la autoridad de la Biblia. Por el lado de la docencia es importante retomar la importancia que le dan los reformadores a los profesores. Es decir, para los reformadores, los profesores tenían que ser los profesionales mejor pagados en la sociedad. Donde había una iglesia reformada, había una escuela y posteriormente una universidad. La Reforma Protestante utilizó la educación como una herramienta de expansión doctrinal. Se estableció la educación popular. Se dio acceso a la educación pública y también se incluyó a la mujer en todos los programas de educación. En el siglo XVI los estudiantes de las universidades solamente eran los hijos de los adinerados, de los príncipes y de los emperadores. Los reformadores procuraron que el privilegio de ser educado en una universidad se extendiera a toda la población. La reforma motivó a que se subsidiara, se patrocinara a los estudiantes universitarios. Por esta razón se destinaron grandes cantidades de dinero fijos. Calvino introdujo la importancia de la música en la escolaridad. Prescribió que los estudiantes tenían que dedicar 1 hora diaria en la escuela al canto y a la música. Las naciones donde triunfó la reforma de Lutero, se multiplicaron los esfuerzos por educar al pueblo, no solamente a las élites, como lo hacía la Compañía de Jesús o los niños vagamundos, como lo intentó hacer José de Calasanz. En el 2016, en el top 100 del ranking académico de las universidades más importantes del mundo, conocido como el ARWU, los países de origen protestante tienen la supremacía con la mayor cantidad de universidades mejor ranqueadas del mundo. Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Estados Unidos con 15 de las 20 mejores universidades. ¿Y cuál es el origen de los Estados Unidos? Los puritanos, los protestantes, los evangélicos que llegaron en el Mayflower por las costas del norte, lo que hoy se conoce como Massachusetts. Esa fue la gente que fundó los Estados Unidos. Y bajo esos principios. Luego le sigue Gran Bretaña o Reino Unido con 8. Qué curiosidad, donde también la reforma triunfó. Le siguen después Suiza con 4. Más después está Francia, Suecia, Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega y Dinamarca. Todos países que abrazaron la reforma y que la implementaron en su vida republicana o desde sus gobiernos en todos los estamentos de la sociedad. Los países católicos, incluyendo los de Europa y Latinoamérica, no aparecen en los primeros 100 lugares de los países con las mejores universidades, comenzando con la misma madre patria. Hermanos, cuando uno habla de esto, el deseo no es hacer sentir mal
a los católicos, a los que están en la iglesia católica, porque el 90% de los que están aquí, algún día en el pasado se identificaron como católico, apostólico y romano. Todos los que estamos aquí tenemos familias que se identifican como católico, apostólico y romano, que adoran a la Virgen de la Altagracia, a la Virgen de la Merced, y no sé a cuántas vírgenes más. Por lo tanto, nuestro deseo no es ofender, nuestro deseo no es ridiculizar, y nos perdonan si de alguna manera hemos transmitido esa idea. La intención, lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, es llamar la atención basado en la declaración de Cristo de San Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La libertad que tenemos hoy, el privilegio del conocimiento y la educación que disfrutamos hoy desde la tierna infancia hasta los más altos niveles de grados y posgrados, hay una marca indeleble del legado de la Reforma Protestante. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso. Pero como cristianos tenemos que saber eso. Porque a veces vamos a las universidades y nos dejamos embaucar por maestros que se quedaron en una mentira que vendió el marxismo y los movimientos, entre comillas, revolucionarios de los años 60. Todavía hay maestros enseñando esas barbaridades en las escuelas. No quieren hablar de la palabra de Dios. Que hablen de esto. Y por eso nosotros tenemos que despertar a las nuevas generaciones de creyentes para que vayan a los colegios, vayan a las universidades y le digan: usted está equivocado. La fe en Cristo, el evangelio, no es ningún opio de los pueblos, es la bendición de las naciones, porque la historia así lo confirma. La iglesia es la luz del mundo. Jesús dijo claramente: ustedes son la luz del mundo. Y la luz no está para estar escondida. Tiene que levantarse. Tiene que ponerse arriba para que pueda alumbrar. Yo quisiera tener más tiempo para seguir hablando de esto, pero en Higüey voy a hablar de los avances, del legado en la ciencia, en los inventos, en la tecnología que tenemos hoy, de la Reforma Protestante, porque la gente tiene que saber que Karl Marx estaba equivocado. Que quienes han enseñado el marxismo y el comunismo y han enseñado a Lenin, a Stalin y otros dictadores con nombre de revolucionarios, los que le hacen culto a Fidel Castro y a toda la desgracia que ha traído a Cuba el sistema comunista, tienen que saber que todo eso ha sido una farsa. Que lo que han destruido a Venezuela han sido unos filibusteros de nuevo cuño. Piratas que han robado los tesoros de nuestras naciones. Con un discurso que se ha sostenido por la ignorancia que tiene la gente de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar la verdad. No podemos desmayar, no podemos dejarnos arrinconar por las mentiras. Tenemos que llenarnos de valor y tratar de aprender y conocer un poquito la historia. Tenemos una generación
de personas en el siglo XXI muy conectados, pero muy ignorantes. Solo nos entretenemos viendo basura, siguiendo a gente ignorante. Nos estamos dejando manipular. Nos estamos dejando condicionar para ser llevados como corderos al matadero. Y nosotros nos levantamos con la autoridad de Dios como voz profética para decirte, tienes que conocer la verdad. La verdad te libertará, la verdad te despertará a un nuevo amanecer que Dios ha preparado para todos aquellos que deciden buscarle a Él. ¡Aleluya! Los que le servimos al Señor somos bendecidos, somos privilegiados, hemos descubierto la verdad. Y esa verdad ha impactado nuestras vidas para darnos la mejor vida que se puede vivir en esta tierra. Y esa bendición no se queda aquí, sino que se trasciende a la eternidad. Por eso le decimos en esta mañana a los amigos, conviértanse a Cristo. Conozcan la verdad, salgan de la ignorancia espiritual. Viviendo en ese sistema de ignorancia, nada bueno va a pasar en tu vida. El diablo te llevará como cordero a matadero. Reacciona. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte. Cristo Jesús es la respuesta a tus necesidades de todo tipo. El evangelio viene para traer bendición a ti y a tu familia en todos los órdenes de tu vida. Abraza a Cristo, agárrate de Cristo, llénate de Cristo. Deja atrás la ignorancia y busca a Dios en espíritu y en verdad. Deja de estar siguiendo religiones huecas inventadas por los hombres. Conoce la verdad. Conoce el evangelio de Cristo para que salgas de la ignorancia. Ábrete a Dios y dile, Señor, aquí está mi corazón. Necesito de ti en este día. No salgas de aquí sin Cristo. Amigo, no dejes de ver esta transmisión sin aceptar a Cristo, porque para esta hora Dios nos ha puesto a hablarte estas palabras. Que Dios te bendiga. Hemos presentado